¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Después de un poco más de un año, se despachó el proyecto de ley de la reforma laboral. Fue larga, intensa, con muchas negociaciones. Finalmente viene con algunas novedades, algunos cambios, como la titularidad sindical, la extensión de los beneficios y otros puntos. Pero la oposición, por su parte, ha recurrido al Tribunal Constitucional y dice: aquí hay cosas que atentan en contra de los derechos de las personas, de acuerdo a la Constitución. El 9 de mayo el Tribunal Constitucional dará a conocer su fallo, porque declaró admisible este requerimiento por parte, justamente, de la parte opositora. Para hablar de este tema, vamos a la nota de contexto y de inmediato con nuestros invitados. El lunes 9 de mayo se conocerá el fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la reforma laboral en 4 puntos que están en cuestión: la negociación interempresas, la titularidad sindical, la extensión de beneficios y el derecho a la información para la negociación colectiva. Los abogados de la oposición focalizarán sus intervenciones en la titularidad sindical y en la extensión de beneficios, argumentando que atentan contra la libertad de asociación y sindicalización, ya que las personas se verían obligadas a pertenecer a un sindicato para obtener mejores condiciones salariales y laborales. Esto porque al sindicato se le reconoce como el sujeto principal de la negociación colectiva, prohibiendo la existencia de los grupos negociadores en las empresas donde existan sindicatos, y a su vez se establece que solo se pueden entregar beneficios a los que no forman parte del sindicato con la aprobación de la organización. De ahí el cuestionamiento de la oposición de que existiría una sindicalización forzosa al dejar con poder de veto al sindicato. Desde otro ángulo, según una encuesta del CEP, un 64% de la ciudadanía rechaza que el sindicato sea el único que pueda negociar en representación de los trabajadores. En Chile, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 15,3% de los trabajadores es miembro de un sindicato, solo un poco menos que el promedio de la OCDE de 7,5%. Según los detractores de la reforma, esta legislación solo piensa en los que tienen trabajo, no en los que lo buscan. No considera demandas de flexibilidad laboral y favorece a las mujeres y los jóvenes. Otro punto sensible es el derecho a la información de los sindicatos para preparar la negociación colectiva, que según los detractores vulnera el derecho a la vida privada. La CUT defiende el derecho a la información y señala que pedir las remuneraciones pagadas a sus afiliados va en línea con el derecho de la libertad sindical. La ministra del Trabajo, Jimena Rincón, destacó el respaldo que tuvo en el Congreso la reforma. Según la secretaria de Estado, se dio un paso fundamental para mejorar la situación de miles de trabajadores en Chile. También distintos economistas plantean que la reforma tendrá un impacto negativo en la creación de empleos. Cualquier empleador lo pensará 3 veces antes de contratar a alguien, advierten los empresarios. Y el economista Klaus Schmidhebel señaló que si el gobierno para crecer propone una agenda de productividad, esta aporta 1 versus la reforma laboral que resta 10. Si la reforma es un avance o un retroceso, si fortalece a los sindicatos y con eso la capacidad de negociación de los trabajadores, y cuál será el impacto en la economía, es lo que conversamos con nuestro panel en esta discusión abierta. Discusión abierta que ya comienza. Comenzamos con nuestro panel y, por supuesto, por las damas. Doña María Esther Férez, quien es académica de la Facultad de Economía de la Universidad Central, abogada, especialista, obviamente, en Derecho Laboral. Bienvenida. Muchas gracias. Subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, bienvenido. Gracias. Saludos por allá a don Nicolás Monkeberg, diputado de Renovación Nacional y miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y a don Patricio Crespo, quien es presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y que también integra la CPC. Así que, bienvenido, Patricio. Buenos días, muchas gracias. Quisiera que cada uno de ustedes, en pocas palabras, me diera la evaluación de lo que significa esta reforma laboral como está presentada, independiente de lo que pudiese pasar después en el Tribunal Constitucional, que eso es el 9 de mayo. Para algunos es una reforma sindical más que laboral, para otros equilibra la balanza y para otros es un retroceso. ¿Cuál es la evaluación de cada uno? Parto por usted. Bueno, evidentemente... Bueno, usted es de los autores. Es un proyecto que el Ejecutivo ha impulsado con mucha decisión. Creemos que es un proyecto que es acotado en muchos aspectos. Sabemos que hay personas del mundo sindical que hubiesen preferido algo más, algo que fuera incluso más de avanzada. Creemos nosotros que es un proyecto equilibrado y sobre todo creemos que puede generar una nueva dinámica de conversación al interior de las empresas. Y eso es lo que buscamos. En definitiva, que una mejor relación entre sindicato como parte permanente
converse con la empresa, con los empleadores, y entre ellos busquen mejores métodos y mecanismos de trabajo que les permita abordar mejor productividad, que a la empresa le vaya mejor, pero con resguardo para los trabajadores. En definitiva, un proyecto que creemos que hace estos equilibrios y que esperamos que el Tribunal Constitucional no acoja lo que ha sido requerimiento de la oposición, porque sería un retroceso bastante importante si es que así lo hiciera. Don Patricio, para usted, ¿cómo evalúa esta reforma? Bueno, yo creo que yo la quisiera mirar desde un poco más de distancia y ver cómo se concilia en ella el pasado y los compromisos, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno con el mundo sindical, que entiendo es lo que se busca en alguna medida atender, las necesidades del hoy y cómo nos proyectamos, ¿no es cierto?, a los desafíos del futuro a partir de esta reforma. Creo que en ese sentido no hay una buena y productiva conciliación de intereses. Me parece a mí que la reforma es una manera de volver a la medianía del siglo anterior en sus concepciones que el mundo desarrollado ha ido reconociendo como inconveniente desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que ha exacerbado derechos y ha complicado el desarrollo en el momento histórico en que estamos desarrollándonos. Y más que mirar, ¿no es cierto?, y poner la mirada en los desafíos del futuro. Y yo quisiera más bien plantearme desde el punto del agro al cual me debo. Correcto. El agro vivió tiene una circunstancia de hoy muy particular, tiene unas exigencias muy particulares. Hemos perdido mucha gente, la gente joven particularmente, que es la que está llamada a ir renovando el contingente de nuestros colaboradores, ha ido migrando a otros rubros. Y eso ha generado entonces una tremenda escasez de mano de obra. ¿Ustedes no quedaron incluidos como sector agrícola con acápites o articulado especial? Vamos a entrar después, eso lo vamos a profundizar. Señora María Esther, su evaluación de la reforma. Bueno, es, a mi juicio, en términos también de las expectativas que uno tiene, ¿no? Una reforma que no avanza, que cambia poco los pilares y la estructura de un plan laboral, que yo ya no me remito como Patricia, ¿cierto?, hace 10 años o 15 años atrás, me estoy remitiendo a 35 desde que el plan laboral, e innova poco. Es posible... ¿Quedó corta? No solo quedó corta, en algunos aspectos profundiza alguna de las ideas matrices del plan laboral de la dictadura, ¿ya? En otros abre espacios, pero la verdad que todas las reformas laborales del 90 a la fecha se han aprobado con la idea de que abran espacios. Y que el movimiento sindical por su cuenta pueda ir aprovechándolo, proyectando y moviendo los límites, ¿ya?, para generar nuevas condiciones, para incrementar derechos. Desgraciadamente eso hasta ahora no se ha dado. Si tú me das un minuto, te lo ruego, ¿ya?, porque así veo que está en pantalla, está la consulta si esta es una reforma laboral o sindical. Y los sectores de gobierno señalan correctamente que esta es una reforma de las relaciones colectivas de trabajo, y los sectores de oposición señalan que esta no es una reforma laboral, sino que es una reforma sindical. ¿Y para usted? Bueno, yo quiero decirle lo siguiente, que por favor, mucho habrá cambiado el mundo, pero la relación capital-trabajo de un trabajador que va a buscar pega y que no pone las condiciones porque acepta el trabajo, generalmente las que le impone el empleador, nace el derecho al trabajo como el primero de los derechos sociales, después se le junta la seguridad social, con un afán tutelar, no con un afán de crear empleo, que yo sé que va a ser lo que va a plantear Nicolás con mucho entusiasmo y ahí con mucha razón desde su perspectiva ideológica, sino que de tutela. Y hay dos formas de tutelar. O uno tiene una cantidad innumerable de normas legales que al final
por su cantidad, ¿cierto? Y heterogeneidad, son muy difíciles de hacer cumplir, o tú tienes una tutela que es mucho más flexible, mucho más adaptable, que es la tutela colectiva de la autonomía de las partes, pero en condiciones de cierta igualdad, porque nunca, ni siquiera en la más pequeña pyme, un pequeño empleador va a estar en la misma situación de aquel que ofrece su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Desde ese punto de vista, para mí, reforma sindical es un complemento y una dimensión y una forma de ver lo que es la relación laboral con tutela. Perdona. ¿Ya? ¿Reforma laboral o reforma sindical? Bueno, lo primero es que voy a heredar todo ese entusiasmo de María Esther y esa pasión para defender sus causas que me gusta mucho. Está muy controlado. Está muy bien. No, pero está bien, no, si no tiene que ser pasión. No, pero me pasa a mí lo siguiente. Yo creo que cuando uno ve una cifra y ve que el quintil más rico de Chile, el 70% de esos jóvenes encuentra pega. Y si uno se va al quintil más pobre de Chile, apenas el 30% encuentra pega. Uno ve ahí una cifra de una injusticia gigantesca. Ahí, en mi opinión, está la principal urgencia laboral. Entonces yo, obviamente, que respondiendo a esa pregunta, uno espera que esta reforma laboral, como se ofreció, se hiciera cargo de eso y pudiéramos revertir esta cifra, porque hay una desigualdad gigantesca en aquello. Sin embargo, esta reforma laboral terminó siendo una reforma que toca un solo aspecto de tantos temas laborales que es importante, que era el aspecto de la negociación colectiva y los sindicatos. Y en mi opinión, dejó afuera muchos otros que eran tanto más relevantes. Además de que la forma como trata y regula la negociación colectiva y los sindicatos también es mezquina. ¿Qué aspectos quedaron fuera? ¿Qué aspectos quedaron fuera? Mira, por ejemplo, el tema de la capacitación en Chile. Es una brutalidad como estamos capacitando. No estamos capacitando al que más lo necesita. Las cifras demuestran que deberíamos implementar mucho más recursos y mucho más focalizados. En segundo lugar, ¿y eso va dentro de una reforma laboral? ¿Eso está en un código del trabajo? Cuéntame. No, pero ¿en qué país del mundo eso está en un código del trabajo? No, pero sí el código del trabajo establece en muchos países beneficios directos y incentivos para que aquello se produzca. Aquí nada de eso se toca. Y por lo demás nadie dijo que esta reforma laboral, María Esther, nadie dijo que esta reforma laboral, por algo se llama reforma laboral, únicamente porque debía modificar el código del trabajo. Se debieron haber modificado muchos otros aspectos. Pero déjame irte un tema de fondo. Yo creo que aquí, cuando uno escucha a María Esther, se da cuenta que ella está comparando este proyecto ¿con qué? Con el espejo retrovisor, con el pasado. A mí me habría gustado haberme puesto como perspectiva el futuro. Y cuando uno escucha la agricultura y tantas áreas donde la verdadera amenaza a los trabajadores es la pérdida del empleo, producto de los avances tecnológicos, porque una máquina X se está desarrollando y que reemplaza 10 personas trabajando, esa es una amenaza que hoy día a nadie protegen. Ninguna norma protege a los trabajadores. Entonces, en definitiva, más allá de que analicemos que esta reforma en particular, yo creo que quedó corta y una reforma que no responde a lo que hoy día están pidiendo los trabajadores. ¿Quedó corta o va por otro lado lo que no? ¿Sabes, Pablo? De verdad que uno nota hay un tono peyorativo al decir reforma sindical. Como que fuera poco, como que fuera malo. Los sindicatos son parte del esquema de las relaciones laborales. Entonces, por favor, no caigamos en el juego de, por ese apelativo, entrar a descalificar lo que puede ser una relación tan importante como son ellos. María Esther lo decía, uno de los propósitos de esta reforma, distinto que lo hayamos logrado, ella tiene sus puntos de vista, pero uno de los propósitos es precisamente dar cuenta de que la actual legislación en materia de negociación colectiva ha quedado corta. Y como queda corta, como no se usa, proliferan por una parte manifestaciones fuera de la ley, paralizaciones fuera de la ley, manifestaciones de los trabajadores fuera de la ley, y por otra parte terminamos rigidizando el Código del Trabajo. Ella lo decía muy bien. Si tú quieres realmente adaptarse, flexibilidad, señalaba María Esther, tienes que entregarlo a la conversación entre los actores de la relación laboral. Pero para eso necesitas que uno de los actores que está en desventaja, como el sindicato, tenga algo de mayor fortaleza. Ese es el propósito, de que no llevemos a la ley aspectos que debieran estar entregados a la conversación entre las partes. Subsecretario, la oposición plantea que aquí se monopoliza la relación a través de los sindicatos. Sí. Chile tiene una tasa de sindicalización del 15% y los países OCDE del 17%. Sí. Anda por ahí. La CUT, en este caso, representa cerca del 8% de los trabajadores, pero porque tiene detrás a los empleados fiscales. Entonces, que están en el 15%. Que están dentro, claro, también. Sí. Entonces,
Mi pregunta va a lo siguiente. ¿Era tan necesaria darle tanta fuerza a los sindicatos para generar el contingente de sindicalización forzosa, como lo diría la oposición? Mira, primero en lugar, en ningún caso hay sindicalización forzosa en este proyecto de ley. Ni sindicalización automática, obligatoria, eso no está en este proyecto. De hecho, Nicolás firmó una vez un documento sobre sindicalización automática o forzosa. Que no es cierto. En la Cámara de Trabajo se discutió eso, ¿te acuerdas? En la Comisión de Trabajo de la Cámara del año 2012. Sí, pero yo te pido que lea las cosas antes de decir. Pero Nicolás, pero si fue así. ¿Te puedo explicar? ¿Qué firmaste, Nicolás? Mi proyecto es completamente distinto. Ahí me lo va a especificar. Termino con eso. Mira, lo que pasa es que tengo que ir a la pausa. Termina, voy a la pausa, voy contigo. Por eso automática, después te puedes afiliar. La obligación de hacerlo por escrito. Muy bien, eso es una sindicalización. Pero sí se bien, porque usted es subsecretario, no puede estar inventando cosas automática. Yo tenía mi duda sobre la libertad sindical de esa propuesta. Deja que termine el subsecretario. Ya, bueno, termino su punto, para poder ir a la pausa. Bueno, entonces a lo que íbamos a lo siguiente, este es un proyecto respetuoso con la libertad sindical. Y lo que hay que comparar son los sistemas en su globalidad. Efectivamente, en Europa, en algunos países, no en todos, la tasa de sindicalización puede estar por ahí en torno al 15, 16, 20%. Es cierto, pero la tasa de cobertura colectiva, es decir, trabajadores que están amparados por un contrato colectivo de algún tipo, llega al 50, al 60, al 70%, porque en esos países... exactamente, hay países del 90%, porque en esos países existen negociaciones ramales, negociaciones sectoriales que abarcan a gran cantidad de trabajadores. Ese esquema no existe en Chile y por tanto la comparación tiene que hacerse tomando en cuenta ambas tasas. A lo que va este proyecto de ley es sí, fomentar la sindicalización, fomentarla, promoverla, no obligarla ni hacerla forzosa, porque ahí estaríamos vulnerando los principios de libertad sindical. Es bueno que existan sindicatos. Las empresas donde hay sindicatos hay más capacitación, hay menos accidentes laborales, hay mejores relaciones laborales, es cosa de ver las cifras. Creemos que hay que dar ese paso ahora y en el futuro. Si esto es un proyecto, este es un camino que está en construcción. Voy a una pausa y le quiero preguntar qué ha pasado con la mesa laboral. Yo quiero contravenir un poco lo que hay con pero déjame la pausa. Ya que vamos a la pausa. Sin comerciales no subsistimos. Muy bien. A usted le voy a contar, don Patricio, porque en 2014 se habló de una mesa de trabajo en el cual iba a estar el mundo agrícola y el ministerio para justamente ver los temas sectoriales, porque uno no puede ir, quiero saber cómo han avanzado eso, qué ha pasado, porque es diferente la cosa, con cosecha cambian los horarios, se trabaja los fines de semana. Quiero que ponga atención al siguiente mensaje. Está el proceso constituyente y queremos que usted se vaya informando acerca de las cosas más básicas, a lo mejor, de lo que es una constitución. ¿Y en qué consiste todo esto? Eso es un aporte que hacemos desde el punto de vista universitario para que usted simplemente se informe con cosas básicas pero que a veces desconocemos. ¿Qué es el plebiscito de ratificación? Es un procedimiento especial por medio del cual se entrega a la ciudadanía la responsabilidad de decidir mediante el voto si ratifica o no la aprobación de la nueva Constitución. Fuimos a preguntarle a la gente a la calle si sabía cuáles eran los puntos centrales de la reforma y qué consistía. Y esto fue lo que nos respondieron. Lo primero, que no habría reemplazo externo en caso de huelga. Y lo otro, que los beneficios que se logren en la negociación colectiva serían solamente para la gente sindicalizada. Esos son los puntos centrales. No. No. No lo tengo muy claro todavía. La negociación interempresa y el tema esto de los beneficios que se consigue si se hacen extensivos al resto de los trabajadores de la empresa. Me pillaste, no lo sé. No lo sé. Perfecto. No lo sé. No tengo idea. La verdad no. No.
El contenido central de la reforma laboral, no tengo idea. A esta parte, esto no es una encuesta que tiene el rigor científico, no que es simplemente un sondeo que se hace con un micrófono y hay harta falta de información. Bueno, el objetivo del programa es ir explicando cada una de estas cosas con todo su punto de vista. Ustedes como mundo agrícola, y una de las razones por las cuales nos llamó la atención es que las jornadas laborales del mundo agrícola son muy diferentes. Porque, por ejemplo, viene una cosecha, tú tienes que levantar determinadas cantidades de toneladas de manzana, y el trato es diferente y son trabajadores temporeros. Y en 2014 se anuncia la Mesa Nacional Agrícola para ir conversando justamente con el Ministerio y sacar normas especiales, buscar alguna diferenciación. Y yo creo que le debe pasar con otros sectores también. No, el mundo agrícola no es el único. Ahora, hay que reconocer, la mesa lleva mucho tiempo con un buen trabajo, no empieza el 2014. Correcto. Pero que de ahí viene como un mandato o una solicitud de la Presidenta de la República. No, pero han hecho un trabajo de antes. Entonces quiero saber en qué se ha avanzado, qué es lo que han conseguido. Esto hay que ponerlo en un contexto. El cambio en las condiciones laborales en el mundo del agro, porque evolucionó, donde está la mayor concentración de demanda de mano de obra, es justamente en el mundo de las exportaciones, y eso condicionó un trabajo, una forma de hacer la pega en el campo. Y entonces acercó de forma espontánea el mundo laboral con el mundo empresarial, ¿no es cierto?, a buscar caminos de facilitación para que ese propósito se diera y se fueran ajustando las realidades a la nueva condición. Y nuestros sistemas rígidos, ¿no es cierto?, de trabajar de 8 a 12, de 2 a 6, eso no se usa en el campo. Y a la gente trabaja en la mañana. Tú no consigues a nadie que te trabaje 4 o 2 de la tarde en el campo, contrayendo todas las normas laborales vigentes. Bueno, en vista de esa realidad que la imponía el propio trabajador, comenzamos a buscar caminos. Llevamos 7 años, 8 años conversando. De ahí surgió una propuesta legislativa que se la presentaron al gobierno anterior, le hizo los acomodos del caso y terminó en un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y sobre la base de esa legislación propuesta, que está descansando en el Congreso, asumió el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, planteamos esta inquietud, y el gobierno dijo que primero tenía que zanjar la ley general, ¿no es cierto?, que es la que se acaba de aprobar, para después entrar a esta discusión particular del mundo del agro. Nosotros hemos considerado siempre que el mundo del agro en general requerirá una legislación que atienda las particularidades propias de una actividad que trabaja al aire libre, como tú decías, y que tiene que ir adaptándose a los requerimientos de la gente, más que a los criterios, ¿no es cierto?, que puedan surgir con muchas buenas razones desde el mundo de la academia o del mundo de la política. Hay que primero conversar con la realidad, y creo que lo que le ha faltado justamente a esta legislación, en lo que respecta justamente al mundo del agro, es conversar más con la realidad. ¿Existe el patrón de fondo todavía o no? Sí, está acabando hace muchos años. En ese aspecto, ¿qué otras legislaciones van a trabajarse en particular? Porque obviamente el mundo del agro a lo mejor la pesca tiene otra, el mundo de la salud tiene otra, porque son horarios diferentes. Los periodistas tienen otra, de hecho. Sí, hay una mesa, de hecho, que estamos trabajando con el Colegio de Periodistas, los sindicatos de los distintos medios de comunicación y las empresas en una mesa tripartita, pero estamos viendo cómo regular, por ejemplo, algunos aspectos del trabajo periodístico en particular, que tiene ahí algunos horarios bien endemoniados, como usted muy bien sabrá. Oye, respecto al tema agrícola, tiene razón Patricio en el siguiente sentido. Hubo un proyecto de ley que se presentó en 2012-2013 y que tenía aspectos bien positivos, hay que reconocerlo. Tenía otro aspecto que nosotros creemos que había que revisar. Entre los aspectos positivos, por ejemplo, tenía normas de titularidad sindical. La filosofía que el proyecto era, dado que se requieren algún tipo de jornada distinta, más flexible o adaptable, como decía María Esther, en el caso para el campo, ¿podemos negociar eso individualmente? No, la verdad es que se puede producir algún abuso. ¿Cómo se negocian cómo se conversa sobre aquella jornada? Colectivamente. Y titularidad sindical. Allí donde hay sindicatos se conversa con el sindicato, decía el proyecto firmado por el presidente Piñera e ingresado al Parlamento en aquella época. Tenía aspectos entonces positivos como eso, había un esbozo de que es bueno de que estos temas se conversen colectivamente con el sindicato si es que lo hay y no con grupos negociadores. Ahora bien, también había cosas que no nos gustaban, por ejemplo, la regulación de cómo se conversaba sobre estas jornadas especiales que pueden ocurrir en el agro. Efectivamente el agro no trabaja en horario de oficina.
creemos que había que regularlo mejor para evitar abusos o sobrecargas horarias que eran realmente muy lesivas para los trabajadores. Ahora que esperamos el proyecto de reforma laboral, vamos a poder entonces ingresar a un estatuto para los temporeros agrícolas que dé cuenta de este equilibrio que tiene que existir. Señora María Esther, usted antes de irnos a la pausa y durante la pausa, hablaba acerca de la ventaja de la sindicalización. Usted dice que entre mayores sindicatos hay menos conflictibilidad. Y por otra parte, le podemos responder qué pasa con la pequeña y la mediana empresa que no tiene las mismas condiciones como puede ser una gran empresa para poder negociar. Bueno, la verdad que lo que tú me dices, Pablo, no va exactamente a lo que era mi comentario, ¿ya? Cuando tú tienes sindicatos fuertes, pero no cualquier tipo de sindicatos fuertes, estoy hablando de sindicalismo fuerte, ¿ya? Objetivamente se conversa, se concertan ya metas comunes y se articulan lo que son la diversidad de intereses normales de cómo repartirse los frutos de la producción y el trabajo. Desde ese punto de vista, lo que yo quería insistir, que la razón de ser de los sindicatos es, por lo tanto, la negociación colectiva, el mejorar las condiciones, ya no tanto por la ley, sino que por la capacidad propia de las partes y por la fuerza sindical. Las condiciones de trabajo y las condiciones materiales en general, ya también capacitación, seguridad y salud, hay tantísimos temas, productividad, etcétera. Desde ese punto de vista, la gran diferencia respecto a lo que tú señalabas, y que también le tocó el subsecretario, es que la razón de ser del sindicato es la negociación. Y lo que tenemos aquí es una ley que ya se aprobó, que fortalece y enclautra aún más la negociación en la empresa. Por lo tanto, nunca vamos a poder llegar lo que sucede en los grandes países europeos de la OECD que tú señalabas, que con promedios similares a los nuestros o algunos mayores, ¿cierto?, tienen coberturas de negociación muy altas, porque hay una negociación ya sea por área, por rubro, por sector de actividad. Entonces aquí le contesto un poco tu pregunta y un poco también lo que planteaba Patricio, ¿no? Es que lógicamente cuando tú tienes la posibilidad de que la protección básica que te da la ley, el Estado a través de la ley, pueda ser derogada y modificada, incluso en perjuicio de esos derechos, tú tienes que tener una garantía que no se hace del 1 a 1. Y desde ese punto de vista, vuelvo a mi tema inicial. ¿Cómo se resuelve el problema? ¿Ustedes creen que hoy día hay pymes? Desde que nació el capitalismo hay pymes, ¿ya? Siempre han existido pymes. Lo que pasa que cuando uno tiene sindicalizaciones por rubro, por sector de actividad, incluso en los países que tienen más larga historia de negociación, fijan el piso, incluso el salario mínimo, por sector, por sector geográfico y por sector de actividad. Y fijan lo que son las condiciones básicas. Entonces, tú tienes un instrumento mucho más potente. Lo último que te quiero decir... Que tengo que ir a la pausa. Es que sí va los trabajadores de temporada en este proyecto. Por si no alcanza a mandarse, el proyecto de temporada agrícola sí van en la forma especial de negociación de los trabajadores por obra o faena y de temporada. Si no... No puedo pensar que sean tontos. Tengo que ir a la pausa. ¿Ya? Tiene una razón de ser. Le dejo los siguientes temas. No hablo más. El diputado Andrade dice que esta reforma no ayuda a encontrar empleo. Quiero preguntarles también sobre el Estado empleador. ¿Por qué? Porque tenemos que ver cómo funciona también el Estado con respecto a sus empleados. Y, obviamente, vamos a mostrar negociación interempresa, titularidad sindical, extensión de beneficios y derecho a información de la empresa, que son los puntos que se están viendo en el Tribunal Constitucional. Ahí le dije planteado. Castigar, Nicolás. Es que ahora voy con él, estoy en deuda contigo. Vuelvo y trato de hacer equilibrio. Don Paco, oye, ojalá... Lo vamos a castigar usted, oiga. Voy a hablar poco. Pausa y ponga atención al siguiente dato central. ¿Qué es el Consejo Ciudadano de Observadores? Es el encargado de garantizar la transparencia del proceso de diálogos ciudadanos para que estos se lleven a cabo de manera libre, sin presiones políticas ni distorsiones de algún tipo.
Bueno, estamos de vuelta. Bueno, la oposición recurre al Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Sé por qué, porque están los 4 puntos, pero cree que van a tener un buen destino. Pato, mira, antes que eso, le respondo inmediatamente. Pero quiero también responderle a María Esther. No es cierto que las legislaciones en el mundo están todos hoy día fortaleciendo las negociaciones interempresas. Uno ve Francia, uno ve Italia, que tenían sindicatos grandes que negociaban interempresas, todos están hoy día retrocediendo en aquello, y no precisamente porque les funcionó bien. Entonces también hay que en esto darse cuenta que hay matices. Segundo, yo creo que en Chile es necesario fortalecer los sindicatos, y lo he dicho en todos estos meses. Se requieren más sindicatos y mejores sindicatos. Mi problema con esta reforma es que creo que no lo hace bien. Usa un mecanismo que a mi juicio es incorrecto, que es por la vía de forzar la sindicalización. El subsecretario dice que no se fuerza, pero cuando a un trabajador se le dice, mire, usted pierde su posibilidad de negociar con huelga si no se afilia al sindicato. Usted pierde la posibilidad que se le extiendan los beneficios de la negociación si el dirigente sindical no lo acepta. Usted pierde la posibilidad de ir a negociar su contrato directamente con el empleador, porque el empleador lo pueden castigar como práctica antisindical. Todo eso finalmente fuerza la decisión. Y finalmente se le dice, casi en modo anecdótico al trabajador, usted tiene que necesariamente publicar todos sus beneficios laborales, toda su liquidación de sueldo, si quiere ser parte del sindicato. Y el trabajador puede decir, no, pues yo no quiero. Yo no quiero que se entere todo el mundo de cuánto gano, de cuánto es mi descuento en la liquidación por el crédito de la caja de compensación, y esta reforma laboral lo obliga. Esos 4 puntos finalmente lo que hacen es forzar la sindicalización. Y resumen, ¿que hay que fortalecer el sindicato? Sí, pero no a la fuerza. Pero no hay hoy día incentivo para sindicalizarse tampoco. Pero entonces por ese me acaba de responder, ahí iba el camino. En mi opinión, la legislación laboral que presentó el presidente Sebastián Piñera y la que yo habría presentado ahora en materia agrícola, por ejemplo, es generar incentivos para que ciertas materias solo las negocie el sindicato. Está perfecto eso. Por ejemplo, flexibilidad laboral, solo el sindicato. Yo lo presenté eso. Pero no exclusividad, no puedo privar, porque si finalmente, ojalá que no sea así, pero si finalmente un trabajador no se quiere afiliar al sindicato, porque es un sindicato trucho, como tantos hay, y los denuncia el propio gobierno y la propia CUT, porque el sindicato hace mal su pega, ¿ese trabajador pierde su derecho a negociar colectivamente? En mi opinión, no. En mi opinión, hoy día, el derecho a negociar colectivamente no es solo un derecho del sindicato, sino de los trabajadores. Y ellos perfectamente pueden organizarse y tener derecho a huelga y negociar colectivamente. Entonces, finalmente podemos buscar el mismo objetivo, pero por caminos completamente distintos. Uno es pasando por arriba de aquellos trabajadores, que ojalá sean pocos, que deciden no sindicalizarse, y otro es habiéndoles permitido que ellos decidan libremente. Es una sindicalización forzosa finalmente porque los estímulos están dados para yo tener que subirme al carro si no quedo fuera. Y por otra parte está el otro extremo, que en el fondo todo lo que se negocie me va a llegar igual, ni siquiera pagando la cuota. Tú lo dijiste. O sea, acá la palabra es estímulo, es promoción y no forzar, no obligar, porque estaríamos atentando contra la libertad sindical. Acá hay 2 aspectos bien centrales. Primero, extensión de beneficios. Hoy día el empleador extiende los beneficios de una negociación a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Evidentemente el mensaje que le estás dando al trabajador es no se meta al sindicato, no pague la cuota, no vaya a reuniones, no vaya a negociación colectiva ni a huelga, porque igual le van a llegar los beneficios. El efecto polizón, free rider. ¿Para qué me meto? ¿Para qué pago pasaje si tengo los beneficios igual? Segundo punto, grupos negociadores. En Chile tenemos estos famosos grupos negociadores, que son trabajadores que se agrupan espontáneamente, entre comillas, para negociar colectivamente y después se disuelven. Eso sabemos, lo hemos visto, lo conocemos, sabemos la experiencia. La OIT nos lo ha dicho. Esos grupos negociadores terminan más bien muchas veces fomentando divisionismo, paralelismo dentro de la organización sindical, amarrando a trabajadores con plazos de contratos de los cuales muchas veces ni los conocieron. Y un aspecto más grave, los grupos negociadores no son capaces de tutelar a ellos mismos el contrato colectivo que firmaron. No son capaces de ir a una mesa permanentemente, si la conversación tiene que darse no solo al momento de la negociación, también permanentemente en la empresa. No son capaces de ir, ¿por qué? Porque no existen. ¿Qué impacto va a tener en la economía? Esta reforma. No, nosotros creemos que este proyecto puede tener un impacto positivo en materia de productividad. Acá van a haber mejores relaciones laborales, se van a poder conversar algunos tipos de adaptabilidad en algunas faenas que la requieren. Aquí vimos el tema del que no tiene trabajo, que está buscando trabajo.
es que el que está buscando trabajo, evidentemente son otros los instrumentos de política pública que tienes que implementar. Está la capacitación, como bien dice Nicolás, pero para eso hay una ley de capacitación, no el título cuarto, el libro cuarto del Código del Trabajo. Como usted se va a ir, Leoguito, porque tiene un compromiso que nos ha advirtió. Esperamos quedar, ¿no? Sí. Le quiero preguntar, ¿y el Estado empleador? Porque el Estado debe ser de los empleadores más malos que hay en Chile, con una cantidad de trabajadores a honorario, a contrata. ¿Cuándo van a estar incluidos en una reforma laboral? Porque son millones. ¿Ah? Y sobre todo que ha crecido, para que no con cosas en este gobierno, la planta de honorarios, pero tremendo. Entonces, ¿cuándo van a estar incluidos con sus derechos como corresponde? Sí, no son millones, son miles. Y son muchos y tenemos que solucionarlo. Mira, familia, el Estado Central, llámese gobierno, ministerios, está haciendo el compromiso y esperamos lograrlo de traspasar estos trabajadores a honorarios a lo que son las contratas o plantas regulares, con todos los derechos que así corresponden. Hay un compromiso pasar 9.000, hasta aquí al 2018 estamos avanzando mucho. Efectivamente queda un problema grave en municipios y en algunos sectores vinculados a la salud. Ahí hay que hacer algo mayúsculo para ello. El resto del Estado, los trabajadores propiamente tal, funcionarios públicos que contrata a plantas, tienen unas condiciones laborales mejores que lo que pueden ser. Se lo pregunto porque hoy día, por ejemplo, existe sindicato, existe huelga, o paros, mejor dicho, de trabajadores que no tienen derecho a hacerlo. Entonces, en el sector público. Sí. Entonces, hay una zona gris tremenda. Sí. Y esa zona gris yo siento que no se ha aclarado como una política no de este gobierno, sino una política de los gobiernos. Hay un compromiso de iniciar las conversaciones sobre el tema de negociación colectiva en el sector público. Evidentemente eso tiene particularidades, se negocia sobre aspectos legales, sobre recursos que vienen de la ley de presupuesto que tienen que ser aprobados por ella, por tanto tienen una particularidad que hay que abordar. La particularidad que tienen el monopolio. Tienen titularidad sindical, ¿no es cierto? No, pero además tienen el monopolio. Hay servicios monopólicos, efectivamente. Claro, o sea, el registro civil, yo no puedo ir al registro civil de al lado a sacarme carnet. No puedes ir como sería con una empresa, es verdad. Hay un compromiso. Yo creo que se está generando, afortunadamente, una cierta conciencia transversal, tanto en las asociaciones de funcionarios como en distintos parlamentarios. Hay un proyecto del senador Hernán Larraín sobre regular negociación colectiva en el sector público. Eso es lo que vendrá, esperamos, después de que zanjemos el tema de la negociación colectiva en el sector privado. ¿Impacto en la economía de esta reforma? Yo creo que va a tener un impacto lamentablemente negativo, no en las grandes empresas, sí en las medianas y las pequeñas. Definitivamente sí, porque hemos visto la reacción de algunos pequeños y medianos empresarios que no les gusta la rigidez con que quedó esta norma. Aquí se habla que es necesario flexibilizar, permitir el diálogo, y resulta que en eso esta misma reforma pone cortapisa, exige sindicatos con una representatividad del 30%. Yo creo que va a tener un impacto negativo. Una cosa que quisiera decir además, me parece a mí que esto es muy, muy serio y grave lo que tú decías de la cantidad de trabajadores honorarios que hay en el sector público. Grave en doble sentido. Primero porque estamos predicando al aire, porque el Estado empleador termina siendo el peor empleador. En la época en que usted era directora, habían funcionarios honorarios en la propia dirección del trabajo, que era impresionante. Puta que nos producimos, y por Dios que sí, me dijo, dieron para mi presupuesto. Pero lo pongo como lo simbólico, que la dirección del trabajo que fiscaliza los derechos laborales tenía trabajadores adentro horarios. Sí, pero además lo más grave, lo más grave es lo siguiente. Este año, por ejemplo, era obligación empezar a cotizar a aquellos trabajadores que estaban en horario. El gobierno, y nosotros respaldamos esa iniciativa porque el gobierno nos dijo la verdad, no podemos hacerlo este año, porque tendríamos que empezar a cotizarle a todos los trabajadores horarios del sector público y no tenemos plata para eso. Entonces, lo que les quiero decir es que es un problema serio y que además redunda en que el trabajador horario no está teniendo buenas pensiones, no está teniendo buena seguridad social. Entonces es de verdad alerta roja lo que está pasando con la cantidad de trabajadores honorarios que en la práctica están ilegal, que están desprotegidos y que nos cruzamos de brazos. Nos comprometimos con usted que lo íbamos a liberar ahora. ¿Estamos bien? Sigamos. Impacto en la economía. Juegue. Mira, yo me refiero al mundo del agro. El mundo del agro, y yo hablaban delante de la necesidad de mirar la realidad con más detalle. En el mundo del agro la gente hoy día se liberó. Hace muchos años se desprendió de las ligazones con los empleadores y han aprendido a negociar por su cuenta, se paran todos los días con la libertad absoluta, con el celular negocian. Y esos precios que se dan y la forma en que contratan su tiempo con la empresa
se transmite rápidamente a los trabajadores de planta, porque si no simplemente se van. Entonces se ha generado una realidad, un mercado laboral muy nuevo, muy distinto, muy espontáneo, que yo creo, valorando y apreciando lo que puede significar como aporte la existencia de sindicatos, pero mucho me temo que la realidad superó con mucho, ¿no es cierto?, las buenas intenciones que se puede tener en materia de organización laboral. La gente se acostumbró a ser libre, se trasladó de los campos a vivir a los pueblos, buscando facilidades para sus hijos, para que concurran a los colegios, ¿no es cierto?, y facilidades de acceso a los bienes y servicios que ofrece el mundo urbano. Y los campos hoy día, les puedo contar que hoy día estamos con un gravísimo problema con la lluvia que tenemos. Se va a perder quizás 3/4 partes de la cosecha de uva de este país, de uva vinífera, y no hay gente con la cual recoger la fruta. ¿Y por qué? Porque la gente, los jóvenes, no quieren hacer el trabajo sucio de la agricultura, andar al aire libre. Nos estamos quedando con la gente mayor, que por problemas alternativas no tiene otros aspectos de actividad. Entonces, esto está forzando rápidamente a la mecanización, que ha ido avanzando con mucha rapidez. En el mundo está resuelto el problema de la mecanización agrícola, y yo mucho creo, y me lamento, que tengamos que perder una fuerza importante de trabajo en los próximos años en la agricultura, si no sabemos administrar la realidad con toda la crudeza que tiene. Voy a una pausa y a la vuelta voy con usted, señora María Esther, que estoy en deuda. Me dice, re difícil aquí. Esto es como la misma reforma, parece que no dejo a nadie contento con la distribución de los panes. Pausa y ya estamos de vuelta. Señora María Esther Fere, ya estamos de vuelta. ¿Qué le faltó a esta reforma? ¿Cuál es su crítica? Ay, yo quisiera decir tantas cosas, pues es tan difícil. Yo creo que esta reforma, ¿estamos en el último panel ya? Sí, nos queda muy poquito, así ya. que... Entonces, esta reforma fundamentalmente nos va a contribuir al incremento de la cobertura de la negociación colectiva. Porque si bien por una parte se dice, se suprimen las prohibiciones del actual 304, ¿ya? La verdad que por una parte se suprimen... ¿Qué significa? ¿El 304 para que la gente entienda? El 304 significa que no pueden negociar colectivamente ni los aprendices, por ejemplo, ni los trabajadores por obra, faena, por temporada, ¿ya? Ahora se establece la posibilidad de negociar, pero una posibilidad cercenada, en el cual no hay efectivo derecho a negociación colectiva si no existe el derecho de huelga. Por lo tanto, se habla de negociación, pero no es efectiva negociación. En segundo lugar, se habla de los aprendices, ¿cierto? Se suprimen. Pero arregló enseguida se plantea que las pequeñas y microempresas y las medianas podrán excusarse y podrán, sí, no negociar con los aprendices. Correcto. Entonces tú te vas dando cuenta cómo esto se va limitando. Pero después si vemos lo que son, lo que quedó de la comisión mixta, de todas las empresas hasta 50 trabajadores, 60% de la fuerza laboral en Chile, ¿ya? Tienen que tener 8 trabajadores que representen el 50%, y ahí yo sí tengo una duda contra la libertad sindical, pues si tú estás pidiendo el 50% en el fondo, lo que estás evitando es la pluralidad sindical, la posibilidad de que se forme otro, a no ser que tengáis 100% de sindicalización en cada una de estas empresas. Eso queda afuera. Después, tú tienes un artículo en que señala en que la empresa mandante, y en Chile tenemos cadenas productivas muy grandes, pueden reemplazar a las empresas contratistas con las que tienen contratos civiles o comerciales, y ahí va a quedar la tendalá para las pequeñas y microempresas, liquidándole el contrato en el fondo, porque pueden reemplazar, si ya están en huelga, con otros contratos, con otras empresas, dando una causal de rescisión de contrato. Entonces, no puedo seguir con tanta cosa. Lo que sí, lo último que quería decirte es que no es que estén en retroceso. Ya las formas de negociación y las formas de entendimiento histórica.
Lo que pasa es que hoy día están primando las políticas neoliberales, que ellas mismas están hoy día revisándose, porque nos van a llevar a una crisis de la que no va a poder salir el propio sistema de mercado. Subsecretario, ¿cuál va a ser el... nosotros compartimos. Sí. ¿Ya? Yo comparto lo personal. ¿Cuál es el legado que cree usted que deja esta reforma en caso de que en el Tribunal Constitucional salieran ganadores ustedes? Sí, mira, 3 observaciones en 140 caracteres. No es causal de rescisión de contrato. No, pero directamente. No, pero no es rescisión de contrato. Pero podría alegarse en tribunales, ¿cierto? No creo. Lo que sí, segundo, yo creo que sí María Esther tiene un punto. La cobertura es el gran desafío y quizás sea uno de los puntos que muchos pueden considerar insuficiente esta ley. Incluso en lo personal, todos saben, yo no puedo esconder que soy militante de un partido socialista en este caso, que ha planteado por muchos años lo que es la negociación más allá de la empresa. Eso no está en este proyecto de ley. De hecho, esa es la equivocación del requerimiento al Tribunal Constitucional que hizo la derecha. Ahí hay un punto, un desafío, y la apuesta es que la cobertura aumente porque hay más sindicatos con más gente. Tercero, el legado es, esperamos que se apruebe en el Tribunal Constitucional lo que ha sido este proyecto, y el legado es una negociación colectiva más rica, con mayor significado, con mayores temas para conversar en la empresa, sindicatos fortalecidos y que pueden conversar con el empleador mejoras de productividad y que a la larga va a ir en beneficio de todos. Don Patricio Crespo tiene 30 segundos, ahí tiene la cámara 3, 30 segundos para que diga lo que quiera que es libertad de expresión, pero no se me pase de los 30 segundos. No, yo quisiera subrayar la necesidad de la flexibilidad, ¿no es cierto?, que se pueda pactar flexibilidad con el mundo del trabajo, que lo están reclamando justamente desde el mundo laboral. Y ahí tenemos un déficit importante porque nos exige para que eso se dé, que haya un sindicato que represente al menos el 30% de la dotación. Eso escasamente se va a poder dar atendida la dimensión de la actividad agrícola y de las empresas en particular, que está muy general, muy atomizado, y en definitiva esto nos va a mantener en una condición de rigidez que complota contra la forma en que el trabajo agrícola se ha ido expresando en estos años. Don Nicolás Monker, diputado, cámara 3, toda suya, 30 segundos. Yo solo quisiera decir que Chile necesita trabajadores más organizados. No conozco un trabajador que, teniendo una buena evaluación del sindicato o su empresa, se deje de afiliar, pero sí conozco también trabajadores, los menos, que deciden no afiliarse al sindicato porque el sindicato no hace bien su trabajo. A mí me parece que no es justo que ese trabajador que realiza las mismas labores en la empresa, por el mismo tiempo, con la misma productividad, ahora se vea privado de ciertos beneficios. No es cierto que el gobierno quiere ampliar la cobertura. Nosotros pusimos sobre la mesa una alternativa, que es la extensión automática de los beneficios. El gobierno dijo que no. De tal manera que esta lucha hay que seguir dándola por defender todos los derechos de todos los trabajadores y no solo de alguno de ellos. Señora María Esther, ahí tiene la cámara 2, 30 segundos, libertad de expresión total. Siempre se dice, cada vez que ha habido reforma laboral, al menos el 90 a la fecha, que viene el caos, nunca el tiempo adecuado, ya sea porque estamos en recesión o estamos con tasas de crecimiento bajas o porque estamos demasiado bien, entonces tampoco hay que cambiar la legislación. Desde ese punto de vista, lo que dice Nicolás, yo no puedo compartirlo. Aquí no va a haber impacto negativo, sí va a haber, no van a haber, y va a haber una frustración enorme en el mundo del trabajo, que no va a tener los beneficios a los que esperaba. Caos no hay ninguno, y vuelvo a recordarte, Rafael, Nicolás, no sé si tú eres abogado, pasaste derecho al trabajo con seguridad en la Católica donde estudiaste, no es objetivo del derecho del trabajo como rama del derecho el crear empleo. Pero sí es objetivo del gobierno. Sí, es objetivo del gobierno y quien presenta este proyecto es el gobierno. Con otras políticas. Pero es el tema que estamos hablando hoy día, pues. Contrólese. Gobiérnese. Oiga. Gobiérnese. Subsecretario, tiene la cámara 2. No gobierna una presidenta, no un profesor de Derecho Laboral. La cámara 2, toda suya, ahí tiene libertad de expresión, subsecretario. Bueno, muchas gracias. Mira, creo que estamos en una oportunidad si este proyecto de ley se aprueba. Este proyecto de ley, bien lo dice María Esther, no soluciona todos los problemas del mundo del trabajo, hay otras políticas públicas que se abocan a ello. Segundo, no soluciona todos los problemas de la sindicalización, del sindicalismo. Este proyecto de ley entrega herramientas y con esas herramientas es como se tiene que seguir avanzando. Aquí el desafío es
ojalá mayor cobertura, mejores negociaciones, más acuerdos. ¿Y para qué? Para que haya beneficios para la empresa y para los trabajadores. Si eso es lo que estamos abocados, que haya más igualdad en la relación laboral. Quiero pasarles un avisito, es una actividad que se realizará este miércoles 27 de abril a las 10 de la mañana en la Universidad Central, en el Aula Magna Fundadores, ahí en Lord Cochrane 418. Es abierta a toda la comunidad y va a estar José Miguel Insulza dándonos una clase magistral que significa los desafíos políticos de América Latina. Va a ser a las 10 de la mañana, el 27 de abril, este miércoles. Que se afirme el gobierno. Bueno, vaya usted a la clase magistral. Que se afirme, vamos a ver qué dice Insulza. Ya, pero vamos a las 10 de la mañana del próximo miércoles, ahí en Lord Cochrane 418. Es abierta a la comunidad, entra el que quiere. Eso es lo que... La idea de una universidad, está bien, que está abierta a la comunidad, así que www.ucentral.cl para los detalles. Ahí están los desafíos de América Latina por el agente de la José Miguel Insulza. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Hasta el próximo fin de semana.